Invitada especial hoy, la licenciada en enfermería, jefa de enfermería del sector de quirófano del Hospital de Vías Respiratorias María Ferrer, Nancy Costas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir y bueno, por prestarte esta amena charla. Sí. Muchas gracias. Más que nada queríamos hablar, para que la gente sepa también, el sistema hospitalario, cómo está manejado hoy en día a nivel nacional, o el conocimiento que vos tengas a nivel público y privado, qué diferencias hay, y como se presentó la charla que hicimos la semana pasada, como que nosotros decíamos, pero tienen insumos, no tienen insumos, de qué se quejan, quién dirige, quién es el director. Bueno, se armó un debate bastante importante, entonces decidimos esta semana tenerte invitada. Gracias por venir. Muchas gracias. Mi experiencia en lo público hoy en día y anteriormente en lo privado. Yo creo que hoy en día el privado y tanto el público lo que tienen problemas es de insumos, pero por la cuestión de que no entran al país y la lentitud que es a que ingresen los productos al país. Con respecto al hospital público, lo que pasa es que el gobierno nos tiene una partida, digamos, una cantidad de insumos y un dinero asignado a cada hospital. Entonces el hospital va comprando, a medida de las necesidades, va comprando insumos. Nosotros tenemos un amplio público. Esos insumos que muchas veces se ocupan en el hospital es para la gente que no tiene recursos, que no tiene obra social. En el hospital vos atendés pacientes tantos con obra social como pacientes que no tienen recursos. Y la atención es lo mismo para cualquiera de las dos personas. Para cualquiera de las dos personas. En realidad, el que tiene obra social, nosotros lo que hacemos es obligar a la obra social que nos provea de los materiales que necesitamos. Por ejemplo, las prótesis generalmente. ¿Cumplen con eso? ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo se pide? ¿Hacen un informe? Cuando el paciente viene a atenderse al hospital, va por cooperadora o por facturación a decir que tiene su obra social y se le cobra a la obra social la consulta. Por eso es que ahora hace poco hubo una demanda judicial por lo que es el famoso SAMO, que es el ingreso de las obras sociales a los hospitales públicos, que debe repartirse entre todos los trabajadores que atendieron a ese paciente, o sea, todos los servicios que intervienen para atender a ese paciente. Desde el momento que ingresa al hospital, así que si entró por guardia y terminó en traumatología. Desde el momento que ingresa, sí. Es la prestación del servicio que le hacemos a ese paciente que tiene obra social. El que no tiene obra social, el hospital público tiene esos insumos asignados para ese paciente que no tiene realmente obra social. Lo que pasa hoy en día es que nosotros no solo atendemos Capital Federal, por ejemplo, que el hospital está ubicado en Capital Federal, atendemos también el Gran Buenos Aires y atendemos provincias dentro de la República Argentina que vienen derivados generalmente del norte por la experiencia, por la recomendación, porque hay gente que ya... Por la carencia que hay en el norte también. También, por la falta de experiencia que tienen muchas veces a ciertas patologías. Y también lo que nos pasa es que atendemos muchos de los países limítrofes a Argentina, como ser Paraguay, Bolivia. Sobre todo Paraguay es la gran demanda que tenemos nosotros de pacientes. ¿Y la gente que viene de Paraguay o que es de nacionalidad paraguaya o de los países limítrofes es gente que vive en el país? ¿O lamentablemente es gente que viene a atenderse y porque está parando en la casa de la familia fulanita? Vos, al pisar, lo dice la Constitución, al pisar tierra argentina, tienen el derecho igual que nosotros que vivimos acá. Pero después los gobiernos pagan al Estado Nacional lo que... No, porque tienen otro sistema de salud ellos. Entonces nosotros tenemos que usar lo que nosotros tenemos para todos los pacientes. De hecho, yo me acuerdo de una pequeña anécdota, ¿no? Estaba en Perú, en Cusco, y estábamos en una camioneta transitando y me agarro la mano como a 6.000 metros de altura, ¿viste? Con la camioneta. Y tuvimos que salir corriendo a un hospital. Y tuviste que pagar. Y estábamos con los soles, justo, ¿viste? O sea, teníamos un mango en ese momento, bueno. Y tuve que pagar la radiografía, tuve que pagar las medicaciones, todo. Y en un momento le digo al médico,
Le digo, escuchame, le digo, no tengo un peso, pero si vos vas a Argentina te atienden gratis, no podemos hacer lo mismo. No, es otro sistema de salud, como pasa en Estados Unidos. Nancy, quiero sacarte un poco desde el punto de vista de lo que es estructural, hospitalario y demás, y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿por qué elegiste esta profesión? Mira, empezamos de cuando yo hacía la secundaria, me gustaba mucho la parte de biología. No me dediqué a la parte de veterinaria porque no me impresionaba, pero sí me gustaba la parte de atención y solidaridad hacia la gente. Entonces, mi mamá una vuelta me dijo, a mí me gustaba la parte de medicina y de hecho empecé el CBC para medicina. Y después mi mamá un día me dijo, mira, hay una carrera que se llama instrumentación quirúrgica, y bueno, empecé con eso. Y después, cuando de un par de años que ya era instrumentadora, yo creí que necesitaba prepararme mejor, completar muchos conocimientos que no lo tenía, y bueno, estudié enfermería, la licenciatura, y es el día de hoy que yo hago cursos de actualización. ¿Cuál es iba a decir el leitmotiv, ¿no? Pero qué es lo que te pasa en el hospital? O sea, en el día a día, en cara a cara con la gente, con sus enfermedades. Y mira, uno, el hospital tiene una particularidad, es que todos son muy solidarios con la gente, ¿no? Nosotros recibimos muchas felicitaciones porque la gente en sí trata de solucionarle lo que pueda a la persona que se acerca al hospital. Es una satisfacción personal. Yo creo que yo trabajo con gusto, si bien a veces tenés estas cosas que vos decís, no contás con esto, no contás, bueno, pero tratás de solucionarlo como puedas, buscarle la forma. Y bueno, esto de las obras sociales que por ahí que tienen que pagar, y ese paciente que tiene un cáncer, que se va a morir, que le falta poco, no puede esperar que la obra social, y te indigna a veces, porque vos decís, ¿en qué puedo ayudarlo yo? Hoy en día, si bien siempre la medicina fue un negocio, ¿no? Hoy en día es más negocio todavía. Hoy en día ya el paciente ya ni siquiera tiene nombre, es un número y sirve que esté. Mira, nosotros muchas veces lo tratamos por patología, lo cual también está mal que lo tratemos al paciente sin nombre, sino por patología, pero en realidad yo creo que hoy fue avanzando mucho la ciencia y nosotros tratamos de darle lo mejor. Sí puede ser que en la parte de obstetricia, como se escucha muchas veces, que le hacen cesárea porque van a ganar más plata, ¿viste? Eso es relativo, pero en realidad en el hospital nosotros tratamos de darle lo mejor y el beneficio que tenga el paciente para poder irse a su casa con una pronta recuperación. Entonces buscamos la manera de solucionar el problema de lo mejor posible. Hablaste recién de que enumeraban a las personas no por los nombres, sino también medio por las patologías, ¿no? Sí. Vos hace más de 5 años, me imagino que estás trabajando. Yo en el hospital hace más de 10 años. Más de 10 años. ¿Podrías decirnos cuáles son las patologías que están ahora teniendo, por así decirlo, mayor incidencia, y si son las mismas que hace 5 o 10 años atrás, o viste un cambio? Mira, los cánceres de pulmón siguen estando, o sea, sigue habiendo. Después otra patología que nosotros tratamos mucho, que no se conoce y por eso nosotros somos hospital referente, es la miastemia gravis, que es el debilitamiento de lo que es el músculo, ya sea el músculo en todo el cuerpo cumple ciertas funciones. La respiratoria es una, la tonicidad muscular de los miembros. Entonces, esa patología no se conoce y se confunde con muchas patologías neurológicas. De hecho, también se trata en la parte neurológica de la miastemia gravis. Y entre esos estamos como divididos, ¿viste? El cáncer, la miastemia, son rachas de pacientes que se ven. Y otra cosa que hacemos es la estenosis traqueal, que es la luz de la tráquea se achica por diversos factores. Muchas veces puede ser por una intubación de un paciente en terapia intensiva, un accidente, donde el paciente tuvo muchas horas en terapia, muchos días, y al estar intubado el paciente con un tubo dentro de la tráquea se angosta y produce... Claro, se lesiona el tejido interno y entonces produce falta de entrada de aire. Esto lo vimos mucho, sobre todo cuando fue lo de Cromañón. Viste que ahí, por el humo, por la irritabilidad... ¿Te tocó estar a vos? Me tocó, posterior a Cromañón, me tocó muchos pacientes con problemas de tráquea, de vías respiratorias.
quemados o irritada la tráquea, que produce la estenosis, ese es achicamiento de la luz interna. Y en ese caso la función porque o sea, no vas a poder revertir la enfermedad, sino la función principal, ¿cuál sería? De atenuar. Y en ese caso se reseca esa parte de la tráquea, que la tráquea es un tubo, ¿no? Y cuando vos tenés una obstrucción, tratás de sacar esa obstrucción, puede ser por medio de una prótesis, depende si da para poner una prótesis, que vuelve la luz de la tráquea, hace que se extienda ese tejido para poder pasar el aire, o si no, la cirugía. La cirugía depende de muchos factores. La cantidad de anillos que tiene la tráquea, no está formado por anillos, entonces vos le resecás cierta cantidad de anillos y recuperás la luz de la tráquea y se anastomosa las dos porciones que quedaron, porque es elástica la tráquea, ¿viste? Pero hay un cierto porcentaje que se puede resecar o no, o sea, cortar. Tiene un límite. Tiene un límite, sí, hay que estudiarlo eso. Pero bueno, son... Dentro de las bueno, como te venía hablando y preguntando de otras cosas, ¿hay nuevas tendencias en las prácticas? O sea, ¿se hacen cursos para tener nuevas tendencias? Sí, hoy en día lo que es lo mínimo invasivo. O sea, como así en la vesícula vos ves que dicen que te hacen la laparoscopía, lo más común que se escucha, ¿no? En tórax también existe. O sea, lo que es lo mínimo invasivo. ¿Por qué? Porque el paciente pronto se puede ir a su casa. No tiene tanta invasión de tejido muscular, ni pared torácica, lo que es músculo, costillas, piel. Entonces tiene una pronta recuperación. Esto los beneficia porque si tantos días de internación pueden contagiarse de diferentes enfermedades, gérmenes que hay en los hospitales. Y entonces eso favorece que el paciente se recupere más pronto. Es un problema. ¿Cuándo determinan si es necesario que siga internado el paciente o llevarlo a la casa con una atención mínima o, no sé, una contención mínima, o que directamente que un enfermero vaya a atenderlo a la casa? ¿Cuándo determinan ustedes que tiene que salir? Porque es más peligroso que esté dentro del hospital que en su casa. Bueno, eso tiene que ver con la contención que tenga en el exterior, ¿no? Primero, en qué nivel de patología es y cómo está la recuperación de ese paciente, y después qué es lo que cuenta. Lo pregunto porque sabemos que sale uno y entra otro en el hospital, o sea, no da el cupo para dejarlos internados. Sí. Y tiene que ver también con lo que vos podés contar en ese paciente afuera, porque si vos traes un paciente que viene del Chaco, por ejemplo, a operarse acá, y acá en Capital o en Buenos Aires no tiene a nadie, entonces ese paciente no lo podés externar porque no lo podés mandar al Chaco, y en el Chaco que no tenga quien le solucione algún problema que le surja. Entonces tiene que ver con la contextura social de ese paciente y la atención, digamos, médica y de enfermería que pueda llegar a contar también, ¿no? Hoy en día la medicina tradicional se está acercando un poco más a las nuevas terapias alternativas que están surgiendo, además se están complementando un poco más, y me gustaría que lo analicemos en el tema del cáncer, ya que nombraste es algo tan fuerte como el cáncer y es algo que es una pandemia, por así decirlo, porque cada vez más gente tiene cáncer, ¿no? Y hoy estaba leyendo un artículo sobre la quimioterapia y que ya se está refutando si la quimioterapia es positiva o no es positiva para el tratamiento de estas patologías. Entonces, volviendo al inicio de la pregunta, ¿se está empezando a complementar desde la medicina tradicional otros tipos de alternativas de medicina para paliar el cáncer, por ejemplo? Sí, más que nada es para paliar el dolor, porque cuando el paciente ya tiene cáncer, a medida que van las soluciones que se van encontrando, pueden ser quirúrgicas o no, y cuando el paciente ya no tiene solución de quirúrgica, por ejemplo, el paciente va a ir avanzando su cáncer. Entonces vos sí buscas la medicina alternativa. La medicina alternativa de esta puede ser, no sé, ayurveda, puede ser imposición de manos, musicoterapia. Yo hice un curso hace poco donde la verdad que fue muy bueno, que es el curso del dolor y de cuidados paliativos, y donde la verdad que hay un montón de posibilidades que hay a ayudar al paciente que ese estadio hasta el final de su vida
lo trate de vivir lo mejor posible. Entonces hay muchas maneras de poder ayudarlo. Hoy en día encontrás muchos de temas de medicina alternativa. Y a vos como persona, como ser, ¿qué te pasa cuando estás ante una persona que tiene una enfermedad terminal como un cáncer y sabés que no va a tener una recuperación positiva? ¿Qué sensaciones y qué energías se te movilizan, ¿no? Porque es muy triste porque la verdad es que sabés que esa persona se va a morir, ¿no? A mí me tocó haciendo ese curso. Yo trabajo en quirófano y el contacto mío con los pacientes es exclusivamente de quirófano, sobre todo cuando llegan y el sacarlo a terapia intensiva. Pero me tocó con este curso hacer una encuesta a un paciente, agarrar a un paciente y preguntarle cómo era su situación de llegar al hospital y cuál era la patología. Y yo tenía que buscar uno de cáncer avanzado. Lamentablemente era una chica muy joven, con pocas posibilidades económicas de que sus hijos la vengan a ver al hospital porque no tenían plata para trasladarse. Entonces vos te sentís con una impotencia porque... Ustedes tienen conocimiento de toda la historia. Sí, tenía que evaluar toda la situación social, de ahí del hospital, cómo llegó, quién la contenía, qué problemas tenía su familia, porque eso ayuda también a la recuperación del paciente. Si un paciente está preocupado porque su familia no viene a verla y tampoco sabe si van a poder comer porque sus hijos están solos, creo que lo entristece, lo deprime y eso no ayuda a su recuperación. Entonces hay muchos factores que influyen. Y a mí la verdad que me dio escalofrío, pobre esa mujer, que muy joven, de pensar la situación que estaba ella. Pero yo lo que atiné a hacer es ir al asistente social para ver en qué manera se podía ayudar, y a la psicóloga, porque ella tenía mucho miedo de decir qué es lo que le pasaba. Inclusive cuando yo le hice la entrevista, que tenía que recaudar datos para hacer el trabajo, ella me decía, pero esto ¿a quién se lo vas a contar? Y yo le dije, quédate tranquila, que a nadie, porque yo voy a hacer un trabajo. A lo sumo, lo que si vos querés, le expliqué la ayuda que podía tener, que era de un psicólogo, de un asistente social que pueda ayudar a su familia, y bueno, más o menos accedió, pero al poco tiempo se murió. O sea, no le quedaba mucho tiempo. ¿Qué es más complicado? Capaz que no es tu función principal, ¿no? Pero el trabajo con el paciente mismo o el trabajo con los familiares del paciente. Es difícil. Me tocó un caso muy escalofriante también para mí, de película. Yo estaba en una cirugía donde el paciente después de 12 horas se murió. Y el quirófano es una área restringida, como sabemos, no puede pasar cualquier público. Y de repente, cuando los cirujanos fueron a anunciarle a la familia que falleció el paciente, después de 12 horas de cirugía, invadieron quirófano. Yo esa situación la viví como una película. Para mí yo estaba viviendo una película. Y la verdad es que, no sé, la verdad que la gente, yo no sé por qué se vino al quirófano, lo abrazaron, lo besaban, y yo me quedé parada, que no sabía qué hacer. Le dije por favor que vayan a llamar a la vigilancia, pero iba a ser peor, y tenía miedo que me claven un bisturí, porque... Muy vulnerable estabas ahí. Y sí, porque ¿qué hacía? O sea, no sabía qué hacer. Cuando esperé, no sé, unos 15 minutos, le pedí por favor si se podían retirar para poder... Nosotros tenemos una función que después de que fallece el paciente lo tenemos que preparar para entregarlo. El cuerpo se entrega a la familia, hay que hacer una limpieza y prepararlo como se prepara un cadáver. Y ellas, la esposa me dijo, ¿qué te pensás, que mi esposo es un paquete que me lo vas a preparar? Y qué sé yo, pero bueno, yo le di su tiempo, pero en una situación muy fea. Entonces, hoy en día, la verdad que no sabés cómo va a reaccionar la gente. Entonces no sabés cómo puede reaccionar la familia cuando vos vas a darle un informe o a decirle, aconsejarle en algo. Uno trata de hablarle, decirle las cosas, pero a veces tienen cada reacción que te sorprende. Igual los riesgos siempre se avisan previo a una operación. Sí, siempre se avisan. Siempre hay, o sea, siempre puede pasar lo peor, porque en una cirugía, por más que vayas a operarte un dedito, te puede agarrar una arritmia y te moriste, o sea, con una pavada. Pero son los riesgos que uno corre.
Volviendo un poquito atrás, que pasó medio rápido el tema de las capacitaciones, que me interesa. ¿Cómo una enfermera puede tomar ese tipo de capacitación para esta nueva ráfaga de conocimientos de una medicina alternativa? En el hospital público tenemos un centro de capacitación que lo maneja el tema de la municipalidad. Son gratuitos y son diferentes cursos que te da la municipalidad. ¿Son obligatorios? No, por ahora no son obligatorios. Por ahora no son obligatorios, son optativos, depende de cada uno. Después tenés muchos cursos que son pagos de diferentes entidades, donde está en vos que quieras capacitarse. Pero, por ejemplo, yo sé que en Brasil, por ejemplo, porque yo he ido a muchos congresos donde las enfermeras brasileñas son espectaculares porque tienen una preparación increíble, y ellas sí lo toman como obligatorio porque les exigen tener un cupo de preparación. Nancy, ¿la gente a dónde se puede acercar físicamente? Al hospital, sí, para cualquier patología respiratoria, Finoquieto 849, Capital Federal. Es el hospital de vías respiratorias, pero no atiende pediatría, solamente consultorio externo pediátrico, pero no internación, porque la estructura del hospital no da para atender pediátricos. ¿Cuáles son los síntomas que las personas tienen que empezar a darse cuenta para poder retrasar un posible cáncer de pulmón, EPOC, o lo que sean las vías respiratorias, las otras patologías que nombraste, ¿no? Y bueno, muchas veces una pequeña tos, lo que es la hemótesis, que es toser con sangre, ¿no? Eso es uno de los principales síntomas que uno puede ver. Por ahí generalmente te lo descubren o por eso o por una control que fuiste a hacerte una placa para entrar a un trabajo y le descubrieron que tiene una manchita en el pulmón y resulta que es un cáncer. Entonces, la prevención sería controlarte siempre, tener un control, ser consciente que una vez por año hacerte un control. Y más si estás en un lugar donde vos sabés que tenés mucha purulación de microorganismos en el ambiente, ¿no? Eso irrita las mucosas internas de los bronquios y entonces puede producir una obstrucción, un crecimiento de tejido o alguna infección. ¿Cómo hace la gente para acercarse? ¿Se puede acercar a cualquier hospital público y hacerse ese chequeo o...? Mira, hoy en día tenemos lo que es el 147, donde pueden sacar los turnos. Si no, en el hospital mismo también, por primera vez, tiene ciertos días de atención al mes donde pueden conseguir los turnos. Bien. Y la verdad es que son limitados, pero bueno, viste que hay que hacer cola, es muy temprano. La racha del hospital público, ¿no? Siempre sí, igual en todos lados. Y sí. Pero es la forma en que se organizan, de otra manera no hay. O sea, la verdad que no, es lamentable, pero... Ahora dan turnos telefónicos también. Hay turnos telefónicos al 147, lo cual a veces en las especialidades por ahí hay turnos que no te los dan, que te dicen tenés que acercarte al hospital. O sea, es bastante complicado. Lo que antes tenías que estar toda la madrugada haciendo cola, hoy en día lo podés conseguir por el 147. Es más sencillo, digamos. Sí. Bueno. Para cerrar esta hermosa charla y para terminar después quiero mandar saludos. Sí, en un espíritu más arriba, ¿qué fue lo más lindo que te pasó en el trabajo, en el hospital? Mirá, yo entré al hospital y durante 8 años fui casi ad honorem, ¿no? Porque yo buscaba otro trabajo, trabajaba solamente en un privado. Y quería trabajar en otro lugar y se me presentó lo del hospital y bueno, resulta que 8 años estuve esperando el nombramiento. Yo primero fui instrumentadora quirúrgica, entonces hasta que me llegó el nombramiento llegaron los 8 años de estar yendo al hospital. Bueno, una de las cosas fue ese nombramiento y yo mientras tanto me fui preparando y hice enfermería. Cuando la jefa del quirófano se jubiló, a mí me dieron el cargo, pero no por la antigüedad ni nada de eso, sino porque me lo gané por conocimiento, por experiencia,
porque yo al trabajar en un lugar privado, que me daba a mí mucha preparación, le pude cumplir la función que necesitaba el hospital y me lo reconocieron. Eso fue algo muy gratificante, porque la mayoría tienen cargos por la antigüedad, pero a mí me lo dieron por la experiencia y el conocimiento que tenía. ¿Y alguna experiencia con algún paciente? Bueno. No, con algún paciente cuando fui alumna. Tuve una experiencia fea porque yo atendía a un paciente. Cuando estaba haciendo el curso de instrumentación, nosotros hacemos una parte de enfermería. Era un chico joven que tenía una mujer que estaba embarazada y tenía un nene de 3 años. Chocaron en una moto y en el accidente muere la mujer embarazada y el nenito. Y él, nosotros lo atendíamos, estaban con politraumatismo, viste que están con esas tracciones metálicas, con la soga, que tienen las pesitas para que alinear los huesos, o sea, no se podía movilizar. Entonces nosotros teníamos que ir a higienizarlo y todo. Resulta que él era de Moreno, de donde yo nací. Y charlamos, y nosotros hacíamos guardias pasivas los fines de semana. Yo hacía los fines de semana porque trabajaba. Y resulta que, como él era del mismo pueblo que yo, de la misma donde yo nací, nos enganchamos a charlar un montón. Entonces yo los fines de semana pasaba a saludarlo y a llevarle alguna galletita, a llevarle cosas. Y hasta que en ese momento, hace muchos años atrás, cuando un paciente tenía HIV, era como que intocable. Entonces nosotras, que éramos alumnas, un paciente de HIV, no nos dejaban acercarnos. Y yo no pude acercarme nunca más, ni siquiera a decirle nada. Y entonces él se dio cuenta que algo pasaba. Y un día, en medio del pasillo, él ya caminaba con muletas, me encontró y me dijo, vos te alejaste porque sabés que yo tengo HIV, ¿no? Y lamentablemente es que a mí no me dejaban acercarme. Y sí, tenía razón. Esa es una situación bastante fea, porque me quedó eso que dije, yo no le pude decir nada. No le podía decir nada, no me dejaban. Claro. Pero él sabía que tenía HIV, el conocimiento de él estaba, pero era más... Tenía la duda, no tenía la duda. Confirmación. Entonces nosotros teníamos prohibido acercarnos a esos pacientes porque todavía no se sabía mucho del HIV, ¿entendés? No teníamos las barreras, no teníamos las normativas de... Hoy en día sí, hoy hay un montón de normativas de cómo tratar, de cómo acercarse, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que te contagia o no, lo que sabemos todos, ¿no? Entonces, en ese momento, muchos años atrás, es como que no te dejaban, como alumna no te dejaban entrar. O sea, lo único que la atendían son las enfermeras. Nosotros no. Bueno. Nancy, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Los saludos. El micrófono es tuyo para mandarle saludos. Adelante. A mi hijo primeramente, que no sé si me va a estar escuchando. Y después a mi compañera Helga, que me dijo por favor que la salude. Y bueno, a toda mi familia, que tengo mi hermana que está en Estados Unidos, que no sé si me puede escuchar. Otra que tengo en Tierra del Fuego y todos los que están acá. Bueno, muchísimas gracias Nancy por estar compartiendo este espacio con nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Sos bienvenida cuando quieras. Bueno, está bien. Nos vamos con un muy buen tema y continuamos.